Quería aclarar, Cecilia Flores, Pueblo de Aymara. Quería aclarar el tema de esa columna y me voy a referir a la columna en sí, porque nosotros estamos hablando en este momento de las columnas, porque nosotros no estamos aprobando ninguna cosa de lo que diga ahí, que es eso, porque todo eso ni siquiera lo hemos podido leer. Simplemente en el tema de discusión nosotros queremos que quede plasmado lo que nosotros estamos fundamentando. Porque si bien usted dice, usted tiene, o sea, están los audios, estas plantillas metodológicas nos van a servir a nosotros como referente de trabajo que tenemos acá. Y vamos a ver si hay acuerdos o no hay acuerdos, como usted quiere, don Matías. Entonces, este tema de la discusión justamente tiene que reflejar aquellos puntos que nosotros estamos poniendo. Tanto ustedes como nosotros. Nosotros vamos a poner nuestros argumentos ahí. ¿Dónde quedan? Y después en lo otro que dice consenso político, bueno, si llegamos a algún consenso en algunos de los términos, algunos de los conceptos, irá ahí. Y lo otro de la normativa de gobierno, eso es de gobierno, que todavía nosotros, ¿por qué lo dejamos así? Porque no le borramos la parte de ahí, pero habíamos puesto puntos a discutir, ¿por qué? Porque en realidad nosotros para llegar a un consenso tenemos que discutir ese tema y ahí se debería reflejado lo que realmente se llegó a acuerdo o no se llegó a acuerdo. Y de ahí colocarle recién si está en revisión o en qué está. Ahí sería el estado. Eso reflejaría el estado final de la discusión del día. Gracias. Acá y después allá. Sí. Y después Mira, Enrique Marinado, Mapuche. Mira, el tema de una reflexión hacia la mesa, pero de repente las asimetrías de información pueden, en vez de ser un peldaño para avanzar, genera este tipo de discusión que es altamente necesario para poder seguir avanzando, comillas. Yo creo que cuando dice propuesta del gobierno, uno ve que no se refleja por ninguna parte la propuesta que también surge de la discusión de los pueblos indígenas. Entonces uno mira la hoja y dice, bueno, los pueblos indígenas y siguiendo la lógica de lo que tienen que hacer nuestros dirigentes que vuelven a sus comunidades, prácticamente le pueden decir, oiga, ¿usted qué fue a hacer a Santiago? Entonces yo creo que podría, a lo mejor incluso mantener ese tema de propuesta, pero eso es una propuesta que ya se va construyendo y no es el documento final. Porque yo, antes de irnos al almuerzo, yo también entendí que del relato, de los relatores, se iba a ir surgiendo un documento que al final del proceso se iba a consolidar un documento definitivo. Y eso no se tiene que reflejar acá. Esto es un documento de borrador de trabajo, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que convendría tomar en alguna columna ahí la discusión y el consenso a los que han llegado los pueblos indígenas también, y en paralelo con las propuestas nuevas y que se vayan construyendo con el gobierno por el frente. Gracias. Muy bien, gracias. Allá y después Matías. Después allá, por favor. No, Me va a retar ella ahora. Mire, yo estaba conversando recién con Samuel y con Alicia y creo que lo que falta es que en esa columna que está en blanco, respecto al artículo 1 específicamente, porque prefiero hablar de un ejemplo concreto, porque tantas palabras empiezan a confundir, en la columna que está en blanco falta poner que nosotros, o sea, que ellos quieren que se incluya la Declaración de Naciones Unidas. Ese fue el tema que quedó pendiente para ellos respecto al artículo 1. Eso es lo que tiene que ir ahí. ¿O no? Ok, ¿puedo intervenir? Ya, a ver. Samuel, perdón. Yo creo que estamos ok, sí. A ver, lo que yo he dicho, si ustedes quieren incorporar la columna de discusión, incorpórenla. O sea, incorporémosla. O sea, no entiendo por qué le seguimos dando vuelta a este tema. Yo insisto en el tema. Incorporemos la columna de discusión. O sea, yo la verdad que no entiendo. Sí, incorporemos la columna de discusión. Ahora, ¿cuál era? Pero solamente un tema. Entonces, ahora hay una columna que, a mi entender, sobra. No sé si está todavía en esa propuesta. Que es la columna observaciones, parece que no está. Nosotros habíamos agregado una columna observaciones, puede ser discusión y observaciones. Pongámosla ahí, discusión y observaciones ya para zanjar este tema. Creo que en el fondo, y para zanjar el tema de que ha planteado Enrique Marinado, creo que hay una diferencia entre ustedes respecto a lo que quieren de ese título de propuesta de gobierno.
yo creo que ahí claramente hay diferencias de opinión internas de ustedes, pero nosotros, para que quede claro que esto ha sido producto de un trabajo con los pueblos indígenas, que diga propuesta de gobierno 27 del 03 del 2013 tras el diálogo con los pueblos indígenas. Entonces, porque yo la verdad que creo que ponernos de acuerdo en exactamente el texto ya es un poco, disculpa Enrique, pero ya creo que es poner traba tras traba. Estamos intentando incorporar todos los conceptos que ustedes están considerando en los títulos, por favor, en los títulos. Entonces, propuesta de gobierno 27 del 03 del 2013 tras el diálogo con los pueblos indígenas. Ya me parece que yo, por favor, les pido que demos superada esta etapa. Ahora, entiendo que vamos a las observaciones, discusión, porque ya creo que... ¿Cuál es la observación de fondo respecto de la propuesta de gobierno 2.0? Es que los pueblos indígenas, entiendo lo que está diciendo, si podemos anotarlo ahí, Steffi, discusión y observaciones. Pueblos indígenas solicitan que se incorpore referencia a la Declaración de Naciones Unidas de los pueblos indígenas. Eso entiendo que es la única diferencia que tenemos. Entonces, si esa es la única diferencia, por favor, solucionémoslo. Estamos con el mismo ánimo de solucionar el tema, pero no nos entrampemos con cositas, por favor, con cositas. Muy bien. Sí, el punto justamente tiene que ver con eso, que empecemos a trabajar y aparte de la propuesta que ya está, ¿no es cierto?, cómo vamos mejorando los puntos ya que hemos discutido y en qué está, es que hay que darle de alguna forma una sanción, pero también de pronto uno dice, bueno, hablemos de la buena fe, que es uno de los artículos, ¿no es cierto?, y hablemos de la información y el diálogo genuino, que son dos puntos muy importantes y creo, no sé si se han dado cuenta, personalmente me he dado cuenta que ese es el punto, digamos, que todavía no lo hemos tocado y es el punto de la discordia, porque si no sabemos qué vamos a entender por buena fe, y no sabemos lo que es la información y el diálogo genuino, siempre vamos a estar con el mismo problema. Entonces, apuesto, digamos, a los que no sé, que los hermanos indígenas, en ese sentido, por cuál propuesta se van. Tomamos esto de decir, creo que es buena fe, de acuerdo a las propuestas, información y diálogo genuino, o la propuesta que dice nuestra Lamuel, ¿no es cierto?, que podamos cortar el artículo 1, ¿no es cierto?, y qué cosa, digamos, hay que incorporar o qué cosa, por ejemplo, estamos de acuerdo y no de acuerdo. Y por fin terminar la otra discusión. Eso. Bien, hay una petición entonces para que definan por dónde siguen. Nosotros queríamos agregar una observación a discusión y observaciones, que en el fondo a mí me gustaría que después también quedara consignado que nosotros consideramos que la declaración no quiero redactarlo porque hay que hacer una reacción ahí, así que esperemos que al no ser un tratado internacional, ¿cierto? No tiene rango de ley, por tanto me gustaría detallar un poco más ese concepto, después lo podemos trabajar, pero ahora eso también me gustaría que, tal cual como los pueblos indígenas hacen una observación que queda ahí, el gobierno, creo que es importante el gobierno, considera, y ahora vamos a elaborar una observación que quede más específica en esa materia. Veamos el artículo entonces, una vez que ya estamos de acuerdo en eso. Ok. Artículo entonces. Vamos. ¿Estado o pueblos indígenas? ¿Quién va primero? Vamos a pasar a los principios. ¿A cuál artículo? ¿Al de los principios? Veamos los principios como acordamos ayer, ¿o no? El micrófono. Dale. Sí, abordemos los principios. Me gustaría entonces que el Estado, le pusiéramos el Estado en que está. Este Estado, el Estado de este artículo, de acuerdo a lo que hemos puesto, ¿cierto? Ya pasa a estar en revisión, porque ya no está en revisión, pasa a estar pendiente.
aún no ha sido revisado o será revisado más, o será nuevamente revisado más adelante. Entonces, deberíamos borrar, ¿cierto?, el concepto y que deberíamos cambiar a pendiente. Y borrar los demás. No, borren los otros, ¿cierto? Borremos los otros, eso, y dejemos, no solamente, no, pues no. Borremos acuerdo, ¿cierto? Y no hay acuerdo porque este es un artículo que está pendiente. Muy bien. ¿Cuál es el término que quieren de los principios? Por favor. Le doy la palabra al Estado. Buena fe. Hay que hacer otra planilla que lo tenga la Steffi. Buena fe. Entonces. Muy bien, entonces se abre la conversación sobre este principio y se va a utilizar entonces. Yo creo que tenemos que darnos un aplauso porque creo que Wow, hemos hecho sí, un tremendo lograron. avance y ya por lo menos estamos pudiendo entrar a terreno firme. Muy bien. Muchas felicitaciones. gracias a todos. Pero dense el aplauso, ¿eh? Que el ánimo parece que. Yo los voy a aplaudir entonces. Muy bien. Esperamos entonces la columna mientras preparan sus argumentos, sus posiciones. Buena pregunta, una pregunta logística. ¿Hasta qué hora encuentran razonable trabajar hoy día? Hasta que terminemos. Es una propuesta. Si todo va bien, seguimos mañana. Después necesitamos dejar un espacio para ponernos de acuerdo en cuándo vamos a tener, porque yo creo que no vamos a terminar hoy día, cuándo vamos a tener una próxima sesión. Entonces, tendremos que dejar, me imagino, una media hora para ponernos de acuerdo en los aspectos logísticos de la próxima sesión. Muchas gracias. Muy bien. Buena fe, entonces, es el principio que van a abrir la conversación. Lo escuchamos. En el ámbito de la buena fe y en el diálogo, me gustaría la opinión de parte del Ministerio de Economía, que entiende buena fe. Me gustaría escuchar la opinión de parte del Estado desde esa visión.